En las fértiles tierras de la Toscana, a mediados del siglo XIII, nació Margarita, hija de campesinos humildes. Su nacimiento parecía común, pero su vida estaría marcada por una de las historias de conversión y santidad más impresionantes de la Iglesia. Desde pequeña, Margarita mostraba vivacidad y belleza, características que más tarde se convertirían tanto en su tentación como en su instrumento de redención. Su infancia no fue fácil. Aún joven perdió a su madre, y su padre pronto se casó de nuevo. Su madrastra, de corazón endurecido, la trataba con frialdad y desprecio, convirtiendo el hogar en un ambiente hostil. Sintiéndose rechazada y sin afecto, Margarita comenzó a buscar desde temprano formas de escapar de aquel ambiente opresor, abriendo espacio para las seducciones del mundo. Al llegar a la adolescencia, su belleza pronto llamó la atención de los jóvenes de la región. Margarita, ávida de amor y reconocimiento, se encantaba con los elogios y las promesas de una vida mejor. Fue entonces cuando conoció a un joven noble de Montepulciano, quien le prometió cariño, lujo y protección. Cegada por la ilusión del amor, huyó con él, rompiendo los lazos con su familia y sumergiéndose en una vida de pecado. Durante casi 10 años, Margarita vivió como amante de ese hombre rico, disfrutando de los placeres de la corte, pero sin recibir el vínculo del matrimonio. A pesar de las joyas, las fiestas y los lujos, una inquietud comenzaba a crecer dentro de ella. Se sentía incompleta, vacía, y la culpa por su situación pesaba cada vez más sobre su alma. Todo cambió drásticamente cuando su amante desapareció inesperadamente. Tras días de angustia, su cuerpo fue encontrado en un bosque, asesinado brutalmente. El impacto de la tragedia fue el primer sacudón que le hizo ver la fragilidad de aquella vida que había elegido. Ante la muerte, los placeres que antes tanto deseaba se convirtieron en cenizas en sus manos. Dominada por la desesperación y el remordimiento, Margarita vagó por la ciudad, llorando y preguntándose sobre el destino de su alma. La conciencia de su pecado la atormentaba y ella veía en cada mirada ajena el juicio divino. Fue entonces cuando decidió regresar a su padre en busca de refugio y reconciliación. Sin embargo, al llegar a la casa paterna, encontró un nuevo obstáculo. Su padre, influenciado por la madrastra, se negó a acogerla. Rechazada por su propia familia y sin ningún apoyo, Margarita se sintió completamente perdida. Pero fue en ese momento de abandono que la gracia comenzó a obrar en su vida. Sin tener a dónde ir, se dirigió a la ciudad de Cortona, donde encontró refugio junto a las hermanas franciscanas. Allí, inició un camino de penitencia y conversión que la transformaría radicalmente. Su corazón, antes inclinado a los placeres mundanos, ahora buscaba únicamente la misericordia divina. Margarita comenzó a vivir de limosnas y a vestirse con extrema sencillez, rechazando todo vestigio de su antigua vanidad. Pasaba horas en oración, llorando por sus pecados y pidiendo a Dios una nueva oportunidad. Su dolor era profundo, pero su arrepentimiento era sincero, y Dios empezó a moldearla según su voluntad. Con la ayuda de un sacerdote franciscano, recibió dirección espiritual y confesó toda su vida de pecados. A partir de entonces, adoptó una vida de penitencia severa, mortificando su cuerpo como forma de reparación por las ofensas cometidas contra Dios. Su conversión no fue un proceso fácil. Muchos en Cortona la miraban con desconfianza, recordando su pasado, pero Margarita no se dejaba perturbar. Con humildad, aceptaba los insultos y las humillaciones, viendo en ellos una forma de expiación. Con el pasar de los años, su transformación se hizo evidente. El fuego del amor divino ardía en su alma, y la gente empezó a darse cuenta de que ya no se trataba de la mujer pecadora, sino de un alma que anhelaba a Dios por encima de todo. Margarita comenzó a dedicarse a los pobres y enfermos, atendiéndolos con ternura y caridad. Su vida se convirtió en un testimonio vivo de la misericordia divina, mostrando que nadie está más allá de la redención de Dios. Sus días estaban marcados por el ayuno riguroso y la oración constante. Muchas veces pasaba noches enteras en vigilia, meditando sobre la pasión de Cristo y ofreciendo sus sufrimientos como reparación por los pecados del mundo. A medida que su fama de santidad se extendía, comenzaron a surgir testimonios de milagros atribuidos a su intercesión. Personas enfermas
relataban curaciones inesperadas tras sus oraciones, y muchos hallaban consuelo y paz al escuchar sus consejos espirituales. A pesar de las señales extraordinarias, Margarita permanecía humilde, atribuyendo todo a la misericordia de Dios. Su única ambición era amar a Cristo con todo su ser y llevar a otras almas al mismo arrepentimiento y conversión que ella había experimentado. Su vínculo con la orden franciscana se hizo más profundo y pasó a vivir como una terciaria franciscana, consagrada a la pobreza y la caridad. Seguía las enseñanzas de San Francisco con fervor, viendo en él un modelo de amor radical a Dios. El mismo Cristo comenzó a manifestarse a ella de manera mística, revelándole verdades espirituales profundas. En éxtasis, Margarita recibía palabras de consuelo y dirección que la impulsaban aún más en su misión de caridad y penitencia. Una de sus mayores preocupaciones era la conversión de los pecadores. Con lágrimas en los ojos, intercedía por aquellos que, como ella en su día, estaban alejados de Dios. Su testimonio de vida se convertía en un faro de esperanza para quienes creían estar más allá de la salvación. Muchos hombres y mujeres, inspirados por su cambio radical, la buscaban para confesar sus pecados e iniciar una nueva vida. Margarita los acogía con ternura, mostrándoles que la misericordia de Dios no conoce límites. Incluso los sacerdotes y líderes religiosos comenzaron a verla como una verdadera guía espiritual. Su sabiduría, fruto de la intimidad con Dios, atraía incluso a los más instruidos en la fe, que veían en ella un ejemplo de verdadera conversión. Su vida se volvió un testimonio vivo del Evangelio. Con sencillez y amor, enseñaba que la santidad no estaba reservada a los perfectos, sino a aquellos que, a pesar de sus miserias, se entregan completamente al amor de Dios. Margarita también se dedicaba a predicar la necesidad de la reparación por los pecados del mundo. Con gran fervor llamaba a la gente al arrepentimiento y a la búsqueda de la pureza de corazón, advirtiendo sobre la brevedad de la vida y la importancia de la eternidad. Su amor por Cristo era tan profundo que, en sus últimos años, comenzó a vivir casi exclusivamente de la Eucaristía. En cada comunión se sentía más unida a su Señor, preparándose para el momento final de su peregrinación terrena. Su único deseo era unirse plenamente a Cristo, para no separarse jamás de Él. Y ese deseo estaba a punto de hacerse realidad, pues el fin de su vida se acercaba, trayendo consigo la plenitud de la promesa divina. En los últimos años de su vida, Margarita intensificó aún más sus penitencias y oraciones. Su deseo de reparación por los pecados del mundo crecía, y ya no se preocupaba por nada más que amar y servir a Dios. Cada día, su cuerpo se volvía más frágil, pero su espíritu se fortalecía en la gracia divina. Su fama de santidad ya se había extendido por toda Cortona y regiones vecinas. Muchos venían de lejos para verla, pedir consejos y escuchar sus palabras de sabiduría. Los pobres y afligidos encontraban en ella un refugio seguro, alguien que los comprendía y los ayudaba sin esperar nada a cambio. Margarita, sin embargo, nunca se dejó envanecer por la admiración de los demás. Sabía que todo lo que poseía venía de Dios y constantemente se recordaba a sí misma su vida pasada, no para entristecerse, sino para glorificar la misericordia divina que la había rescatado del pecado. Entre los muchos milagros que se le atribuían, destacaban curaciones inexplicables y conversiones repentinas. Personas que vivían alejadas de la fe se sentían conmovidas al escuchar su historia y, movidas por el ejemplo de su vida, decidían cambiar sus propias trayectorias. Uno de los episodios más impactantes de su vida fue cuando Cristo se le apareció y le dijo: «¿Qué deseas, hija mía?». Sin dudarlo, Margarita respondió: «Solo a vos, Señor. Nada más deseo que estar unida a vos para siempre». Esa respuesta resumía todo su camino espiritual. A pesar de las consolaciones místicas, Margarita también enfrentaba duras pruebas. Muchos todavía dudaban de su conversión, y algunas personas la veían como una mujer que solo buscaba atención. Sin embargo, esas críticas no debilitaban su fe. Al contrario, las aceptaba como parte de su purificación. Los franciscanos de Cortona reconocieron su santidad y la acogieron como una guía espiritual dentro de la comunidad. Su testimonio era un modelo para los hermanos y hermanas que buscaban vivir el Evangelio de manera radical, siguiendo los pasos de San Francisco.
Margarita nutría una profunda devoción por la pasión de Cristo. Muchas veces se la veía llorando al meditar sobre los sufrimientos de Jesús. Su corazón se compadecía de tal manera que parecía sentir los dolores del mismo Cristo en su carne. Durante sus momentos de oración, frecuentemente entraba en éxtasis, siendo arrebatada por visiones del cielo y del amor infinito de Dios. En una de esas experiencias, oyó a nuestro Señor decirle que su misión en la tierra estaba casi completa y que pronto la llamaría consigo. Con esa revelación, Margarita intensificó aún más su vida de penitencia. Ya no se preocupaba por su salud debilitada, pues su única inquietud era preparar su alma para el gran encuentro con Dios. Su caridad hacia los pobres nunca disminuyó. Incluso en medio de dolores y debilidad, se empeñaba en distribuir pan y cuidados a los necesitados. Veía a Cristo en cada uno de ellos y los trataba con el mismo amor que sentía por el propio Señor. En los últimos meses de su vida, Margarita padeció enfermedades severas. Su cuerpo, ya debilitado por las penitencias y el ayuno, comenzó a dar señales de que su fin estaba próximo, pero su alma permanecía llena de paz y alegría, pues sabía que pronto estaría con su amado. Los habitantes de Cortona, dándose cuenta de que su santa estaba a punto de partir, comenzaron a reunirse a su alrededor. Todos querían recibir una última bendición, una última palabra de sabiduría de aquella mujer que tanto los había inspirado. Margarita, con una sonrisa serena, los consolaba diciendo: «No lloren por mí, alégrense, pues estoy a punto de encontrar a aquel por quien mi corazón siempre suspiró». Sus palabras llenaban los corazones de esperanza, pues mostraban la certeza de la vida eterna. El día de su muerte, Margarita recibió los últimos sacramentos con inmensa devoción. Sus ojos brillaban de alegría, pues sabía que en pocos instantes estaría ante el Señor. Sus labios murmuraban oraciones hasta el último suspiro. En el momento final, un gran silencio se apoderó de la habitación donde ella reposaba. Los presentes fueron testigos de algo extraordinario. Un suave perfume llenó el ambiente y un resplandor celestial pareció envolver su cuerpo. Con un último suspiro, Margarita entregó su alma a Dios. Su rostro, antes marcado por el sufrimiento, mostraba ahora una expresión de profunda paz, como si estuviera viendo la gloria del cielo abrirse ante ella. Así partió Santa Margarita de Cortona, la pecadora convertida en santa, la mujer que cambió los placeres del mundo por la alegría eterna del paraíso. Su ejemplo permanecería vivo durante siglos, inspirando a incontables almas a buscar la misericordia divina. Su cuerpo fue sepultado en Cortona, e inmediatamente se empezaron a relatar milagros junto a su tumba. Los fieles que iban allí a rezar atestiguaban curaciones y gracias alcanzadas por su intercesión. Con el paso de los años, su fama de santidad creció aún más, y la Iglesia inició el proceso de canonización. Su testimonio de vida era una prueba concreta de que Dios no rechaza a los pecadores arrepentidos, sino que los transforma en instrumentos de su gloria. En 1728, el Papa Benedicto XIII reconoció oficialmente su santidad, canonizándola e incluyéndola en el catálogo de los santos de la Iglesia Católica. Su fiesta litúrgica se estableció el día 22 de febrero. Santa Margarita de Cortona pasó a ser conocida como la Magdalena de la Toscana, en referencia a la conversión radical de Santa María Magdalena, quien también abandonó una vida de pecado para seguir a Cristo. Hoy muchos fieles recurren a su intercesión para obtener la gracia del arrepentimiento y la conversión. Su historia sigue inspirando a quienes se sienten indignos del amor de Dios, mostrando que su misericordia es infinita. Su vida nos enseña que no importa cuán lejos hayamos llegado en el camino del pecado, siempre hay un camino de regreso a Dios. Basta con un corazón arrepentido y dispuesto a entregarse totalmente a su amor. Santa Margarita de Cortona nos recuerda que la verdadera felicidad no está en los placeres pasajeros de este mundo, sino en la unión con Cristo, que es el único que puede saciar plenamente nuestra alma. El legado de Santa Margarita de Cortona siguió creciendo después de su muerte, y su historia se difundió por toda Europa, inspirando a muchas almas a buscar una vida de santidad. Su conversión radical era un testimonio vivo de la infinita misericordia de Dios, que transforma pecadores en santos. En Cortona,
Su memoria se conservó con gran devoción. Su cuerpo incorrupto se convirtió en objeto de veneración, atrayendo peregrinos de diversas partes del mundo que buscaban su intercesión y deseaban seguir su ejemplo de penitencia y amor a Cristo. El convento donde vivió Margarita se convirtió en un centro de espiritualidad, donde muchos buscaban orientación para su vida espiritual. Allí, los franciscanos continuaron la misión de acoger a los necesitados y difundir el mensaje de la conversión y la misericordia. La Tercera Orden Franciscana, a la que pertenecía Margarita, encontró en ella un modelo de santidad. Su radicalidad en la vivencia del Evangelio, su amor por los pobres y su dedicación a la oración se convirtieron en inspiración para muchos que deseaban seguir el carisma franciscano. Muchos místicos y santos posteriores mencionaron a Santa Margarita de Cortona como un ejemplo de que Dios puede transformar cualquier corazón, independientemente de su pasado. Su vida se convirtió en una prédica silenciosa sobre el poder redentor de la gracia divina. El Papa Benedicto XIII, al canonizarla, destacó que su historia debía ser recordada como un faro para los pecadores arrepentidos. Su nombre pasó a ser invocado por aquellos que buscaban fuerzas para abandonar sus malas inclinaciones y recomenzar su camino espiritual. En el arte sacro, Santa Margarita de Cortona es frecuentemente representada vistiendo el hábito franciscano, sosteniendo un crucifijo y mirando al cielo, simbolizando su amor incondicional por Cristo y su entrega total a la voluntad de Dios. Uno de los símbolos más asociados a ella es el perro que la acompañó en el momento de su conversión. Se dice que, tras la muerte de su amante, un perro guió a Margarita hasta el cuerpo, provocándole el impacto que despertó su arrepentimiento. Este animal se convirtió en un ícono de su cambio de vida. A lo largo de los siglos se le han dedicado iglesias y capillas, especialmente en Italia. En Cortona, la Basílica de Santa Margarita se convirtió en uno de los principales lugares de peregrinación, donde los fieles se reúnen para pedir gracias y dar gracias por las bendiciones recibidas. Los milagros atribuidos a su intercesión continuaron ocurriendo, especialmente entre aquellos que luchaban contra vicios y deseaban cambiar de vida. Su ejemplo mostraba que nunca era tarde para recomenzar y que Dios acoge con alegría a cada pecador arrepentido. En tiempos de crisis espiritual, Santa Margarita de Cortona se convirtió en una guía para quienes se sentían alejados de la fe. Su testimonio enseñaba que la verdadera felicidad solo puede encontrarse en Dios y que ninguna riqueza o placer mundano puede llenar el vacío del alma humana. Muchos predicadores y sacerdotes comenzaron a citar su historia como un poderoso ejemplo de conversión. Su nombre se mencionaba en sermones sobre penitencia, gracia y misericordia divina, llevando a multitudes a reflexionar sobre sus propias vidas y elecciones. En la tradición franciscana, Santa Margarita es considerada una de las grandes santas penitentes. Su historia ha sido comparada con la de Santa María Magdalena y Santa Clara de Asís, mujeres que lo dejaron todo para seguir a Cristo con radicalidad. Siglos después de su muerte, Santa Margarita de Cortona sigue siendo un modelo de esperanza para aquellos que creen que sus pecados son imperdonables. Su vida demuestra que Dios nunca se rinde con ninguna alma y que su amor es siempre más grande que cualquier error humano. Sus escritos y diálogos espirituales, registrados por sus confesores y maestros franciscanos, son estudiados hasta hoy por quienes buscan profundizar su vida de oración y penitencia. Sus palabras reflejan un alma que conoció la misericordia de Dios de manera íntima y profunda. Su espiritualidad se basaba en la humildad, en la confianza en la gracia divina y en el ardiente deseo de unirse a Cristo. Ella no buscaba reconocimiento ni gloria, sino solo amar a Dios con todo su corazón, mente y fuerzas. A lo largo de la historia, Santa Margarita de Cortona se ha convertido en una protectora especial de las mujeres en situación de riesgo, de quienes buscan la conversión y de los que viven esclavizados por los vicios. Su ejemplo es un llamado a la verdadera libertad, que solo puede encontrarse en Cristo. Su vida nos enseña que no importa cuán grande sea el pecado, siempre hay una puerta abierta a la reconciliación. Dios no se cansa de llamar de vuelta a sus hijos y siempre está dispuesto a acoger a quienes se arrepienten sinceramente. Los peregrinos que visitan Cortona sienten una paz especial al rezar ante su tumba.
Muchos relatan gracias recibidas y una profunda renovación espiritual, como si la santa aún estuviera viva, intercediendo por quienes la buscan con fe. La devoción a Santa Margarita de Cortona se expandió más allá de Italia, llegando a otras partes de Europa e incluso a las Américas. Iglesias y comunidades religiosas comenzaron a honrarla como un ejemplo de redención y santidad. En tiempos modernos, su mensaje sigue siendo actual. Muchos todavía buscan la felicidad en bienes materiales y placeres pasajeros, pero la historia de Santa Margarita nos recuerda que solo Dios puede saciar la sed más profunda del alma. Su vida inspira no solo a quienes buscan la conversión, sino también a aquellos que ya viven en la fe y desean profundizar su entrega a Dios. Su camino de penitencia y amor es un modelo para todos los que desean crecer en santidad. En su fiesta litúrgica, el 22 de febrero, los fieles se reúnen para celebrar su vida y pedir su intercesión. Muchos participan de la Santa Misa y hacen oraciones especiales, pidiendo la gracia del arrepentimiento y la transformación interior. Santa Margarita nos enseña que la verdadera belleza no está en la apariencia externa, sino en la pureza del corazón. Ella, que fue admirada por su hermosura en la juventud, encontró en la pobreza y la penitencia la verdadera fuente de alegría y realización. Su vida nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y a buscar, por encima de todo, la voluntad de Dios. Su ejemplo nos desafía a dejar atrás todo lo que nos aleja del Señor y a abrazar la cruz con amor y confianza. La devoción a Santa Margarita de Cortona continuó creciendo a lo largo de los siglos, especialmente entre aquellos que buscaban una conversión verdadera. Muchos pecadores, al escuchar su historia, se sintieron conmovidos por su trayectoria y encontraron fuerzas para cambiar sus propias vidas. La ciudad de Cortona se convirtió en un importante centro de peregrinación, y los fieles que visitan la Basílica de Santa Margarita encuentran allí un ambiente de profunda espiritualidad. Su tumba, preservada hasta hoy, sigue siendo un lugar de oración y milagros. En varias regiones del mundo, su imagen es venerada en iglesias y capillas dedicadas a ella. El pueblo cristiano reconoce su poderosa intercesión, especialmente en la lucha contra los vicios y en la búsqueda de la verdadera conversión del corazón. Su ejemplo influyó no solo en individuos, sino también en comunidades religiosas y movimientos de renovación espiritual. Muchas congregaciones y órdenes consagradas a la penitencia y la caridad encontraron en su vida una fuente de inspiración para su misión. La historia de Santa Margarita de Cortona se menciona con frecuencia en retiros espirituales y formaciones católicas sobre misericordia y reconciliación. Su transformación radical demuestra que Dios puede levantar incluso a quienes parecían estar más alejados de la gracia. Su nombre es invocado especialmente por quienes se sienten esclavizados por el pecado y no saben cómo recomenzar. Su historia nos recuerda que el primer paso hacia la santidad es reconocer nuestra miseria y abrir el corazón a la misericordia divina. Muchas parejas en crisis también recurren a su intercesión, pidiéndole fuerzas para reconstruir sus familias sobre los fundamentos de la fe y el amor cristiano. Su testimonio enseña que la verdadera felicidad no puede encontrarse fuera de la voluntad de Dios. Santa Margarita también es un ejemplo para quienes enfrentan el rechazo y el abandono. Su experiencia de ser rechazada por su padre y su madrastra enseña que incluso cuando el mundo nos rechaza, Dios siempre nos acoge con los brazos abiertos. En tiempos modernos, su mensaje se vuelve aún más relevante. Vivimos en una sociedad donde el placer y el egoísmo a menudo se anteponen a los valores eternos, pero Santa Margarita nos enseña que solo Dios puede llenar el vacío del alma humana. Su amor por los pobres y su dedicación al servicio de los necesitados también inspiran a quienes trabajan en obras de caridad. Ella nos recuerda que el verdadero amor a Dios se manifiesta concretamente en el amor al prójimo. Muchos santos y beatos a lo largo de la historia han citado a Santa Margarita de Cortona como un ejemplo de entrega total a Dios. Su testimonio resuena entre quienes buscan vivir una espiritualidad profunda y auténtica. Su devoción es particularmente fuerte entre las comunidades franciscanas, que la reconocen como un modelo de vida penitente y de total confianza en la providencia divina. Su sencillez y humildad reflejan perfectamente el espíritu de San Francisco de Asís.
La oración y el ayuno eran los pilares de su espiritualidad. Margarita comprendió que la verdadera libertad solo puede encontrarse cuando renunciamos a todo lo que nos aleja de Dios y nos entregamos completamente a su amor. Su historia es un testimonio vivo de la parábola del hijo pródigo. Al igual que el joven que abandonó la casa del padre para vivir en el pecado, Margarita también se alejó de la fe, pero al reconocer su miseria, encontró en los brazos de Dios un amor aún mayor de lo que imaginaba. Santa Margarita nos enseña que la vida cristiana exige perseverancia. Su conversión no fue instantánea, sino un proceso continuo de entrega, renuncia y crecimiento en la gracia divina. Ese es un llamado para todos nosotros, que luchamos a diario contra nuestras debilidades. Su mensaje de esperanza sigue resonando en el corazón de quienes se sienten indignos del amor de Dios. Margarita nos enseña que no existe pecado que Dios no pueda perdonar, siempre y cuando haya un arrepentimiento sincero. Muchos testimonios modernos muestran que su intercesión sigue siendo poderosa. Las personas que recurren a ella con fe experimentan verdaderos milagros espirituales, como liberaciones de vicios y reencuentros con la fe perdida. La belleza de su historia radica en la sencillez de su entrega. No realizó grandes hazañas a los ojos del mundo, pero vivió intensamente el amor de Dios, convirtiéndose en un faro de luz para todos los que buscan la salvación. En tiempos de confusión y desesperación, Santa Margarita de Cortona nos recuerda que la misericordia de Dios es más grande que cualquier error humano. Ella nos invita a confiar en la gracia divina y a nunca dejar de buscar la santidad. Su nombre está inscrito en la historia de la Iglesia como un testimonio de que los santos no nacen listos, sino que son forjados en el fuego del amor y la conversión. Su camino muestra que la santidad es una llamada accesible a todos. La vida de Santa Margarita nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y a preguntarnos, ¿estamos realmente buscando a Dios por encima de todo? ¿O seguimos aferrados a las ilusiones del mundo? Su ejemplo nos motiva a dar pasos concretos hacia el cielo. La Iglesia, al canonizarla, no solo reconoció su santidad, sino que también proclamó al mundo que nadie está más allá de la redención. Margarita se convirtió en un ícono de la victoria de la gracia sobre el pecado. Hoy Santa Margarita de Cortona sigue siendo una intercesora fiel para todos aquellos que desean encontrar el camino de regreso a Dios. Su vida, marcada por el arrepentimiento y la entrega total, sigue siendo un testimonio de esperanza para toda la humanidad. Su nombre será siempre recordado como el de una mujer que, habiendo experimentado el vacío del mundo, encontró en Dios la verdadera plenitud. Su historia nos enseña que la conversión es un camino que dura toda la vida y que, con la gracia divina, todo es posible. Que Santa Margarita de Cortona interceda por nosotros y nos ayude a buscar a Dios con todo el corazón, viviendo cada día como una oportunidad de amar más, perdonar más y confiar más en la infinita misericordia del Señor. Amén.